Bueno, queridos hermanos, seguimos con este curso sobre las moradas en esta segunda parte del capítulo segundo del primer libro. En el número 7, donde nos quedábamos un poco interiorizando en la última vez, Santa Teresa va a afirmar la dificultad de expresar estas experiencias, la experiencia de lo que es la belleza del alma, y dice, son tan oscuras de entender estas cosas interiores que quien tampoco sabe como yo, forzado habrá de decir muchas cosas superfluas y aún desatinadas para decir que alguien acierte. Es decir, que esta experiencia espiritual en la cual nosotros nos estamos metiendo, digamos, eh, es difícil de poder expresarla. Y ella solamente lo puede expresar mediante la experiencia que tiene de Dios. Entonces, la invitación de las moradas es una invitación a profundizar la experiencia de Dios y haciendo experiencia, y solo desde la experiencia se puede entender. Ahora, ¿cómo se debe entender estas moradas? Teresa de Jesús seguirá dándonos ejemplos respecto a y la manera en que ella pudo comprender las moradas. En el número 8 dirá, pues tornemos ahora a nuestro castillo de muchas moradas. Va a retomar la imagen del principio, la imagen del castillo, ¿no? Recordemos que en el último capítulo hablamos del árbol de vida. Ahora va a hablar del castillo. Dice, ¿no habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada? Es decir, que no debemos entender, hermanos, las moradas como un proceso en el que vamos a ir haciendo y donde vamos a ir escalando. Es decir, hoy estoy en la primera morada, mañana estaré en la segunda, pasado en la tercera y así hasta llegar a la séptima morada. No, dice, sino que lo importante es, según Teresa de Jesús, poner los ojos en el centro, que es la pieza o palacio a donde está el rey, y considerar como un palmito. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de conocer un palmito, pero bueno, sí, en todo caso podrían tener la experiencia quizá de ver una planta de, de banano, y cuando la planta del banano se va abriendo tiene varias capas. Entonces Teresa dice, nuestra alma es como un palmito, o sea, nuestra alma es un centro que tiene varias capas, y en ese sentido es necesario ver que en el centro, la capa principal, es el lugar donde habita Dios. Y tenemos que ir descubriendo esas capas, descubriéndolas poco a poco para poder llegar a ese centro. Pregunta para la reflexión, ¿verdad? Hasta el momento, ¿cómo he considerado yo mi alma y cómo he tratado de poner los ojos en el centro, que es a donde Dios habita? Dice, poned los ojos en el centro, es decir, poner los ojos en Cristo. No es más que poner los ojos en Cristo, no es poner los ojos en el centro de mi alma, sino poner los ojos en Cristo que habita en el centro de mi alma. Y dice, es la pieza o palacio principal a donde está el rey con mayúscula, ¿verdad? Y en este caso, pues como les dije en uno de los primeros videos, ella tenía muy consciente lo que era los reinados, ¿no? ¿Por qué? Pues en su tiempo el rey de España era muy importante. Pero acá está el verdadero rey, y considerarla como un palmito que para llegar a lo que es de comer tiene muchas coberturas que todo lo sabroso cercan. O sea, lo más rico del palmito es lo que está en el centro, es lo que se come. Y para poder llegar ahí hay que quitar las coberturas porque es lo que se deleita. Entonces, para poder llegar a una experiencia profunda de Dios es primero ir quitando nuestras coberturas. Una cobertura que, por ejemplo, nos puede afectar a nosotros es nuestra manera de concebir la religión. Tú puedes estar en un grupo de alabanza, de ministerio, de predicación, pero precisamente ahí está el punto. ¿Qué consideración tienes tú sobre el grupo y qué consideración tienes tú sobre Dios? Este es un punto delicadísimo, y aquí sinceramente es necesario que tengas mucha sinceridad, porque si tú en ese sentido tienes concepciones muy profundas, muy establecidas, no permitirás, ¿verdad? Porque las capas que cubren ese centro no te permitirán gozar de lo que es Dios en verdad, no de los conceptos que tú y yo tenemos. Es decir, muchas veces tenemos conceptos sobre la religión, sobre Cristo, sobre la iglesia, que nos pueden impedir llegar a ese centro que es Cristo. Y entonces, mientras no nos liberemos de esos conceptos, no quiere decir que los dejemos atrás o que nos eliminemos, digamos, ay, pero y ahora qué hago con lo que usted está diciendo? No, no, no. Sino que es necesario purificar nuestros conceptos para llegar a un
concepto puro sobre Dios. Entonces dice, para poder llegar a lo que es comer, tiene que pasar por muchas coberturas porque todo lo sabroso lo protege. Entonces, ¿de qué manera protegemos ese centro? Es una pregunta también para la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo he vivido mi vida religiosa hasta el momento y cómo yo he protegido un centro que es la experiencia profunda de Dios y quizá no he podido llegar a ella porque tengo varios estigmas, varias capas, varios conceptos que me impiden conocer al Dios verdadero, al Dios revelado en Jesucristo y al Dios que nos está comunicando Teresa. El Dios que Teresa nos comunica no es un Dios nuevo, es el Dios revelado en Jesucristo, experimentado por ella. Porque las cosas del alma siempre han de considerarse con plenitud y anchura y grandeza, dice. O sea, no nos podemos reducir a los conceptos humanos que tenemos sobre la fe, sobre la religión y sobre la experiencia cristiana. Es decir, que nosotros todos podemos venir de espiritualidades diversas, distintas, con distintas modalidades, pero es necesidad tener una mente ancha para dar espacio a la verdadera experiencia de Dios, porque se necesita anchura y grandeza para poder entenderlo. Dice, y a todas partes de ella se comunica este sol, volverá a tomar la idea del sol, dice, que está en este palacio. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni apriete. Pongamos los ojos en esto, pues Teresa no nos está pidiendo en este momento una experiencia profunda de oración, como quizá ya en las séptimas moradas nos la pida, ¿verdad? En ese momento es tener oración poca o mucha y tener los ojos puestos en este sol, dice. Que no lo rincone ni apriete. Déjala andar por estas moradas arriba y abajo y a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad, no se estrella en estar mucho tiempo en una sola pieza. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Usted dirá, un poco complicada esta explicación que Teresa. Es que a veces, hermanos, podemos estar en primeras moradas, es decir, empezando el camino espiritual. Pero un acontecimiento de la vida, un acontecimiento duro, de dificultad, de que te destruye, que te desanima y tal, si tú lo vives desde la unión con Dios, pasas a quintas moradas, sin estar necesariamente en las quintas moradas, sino que estás en las primeras y el Señor te da la experiencia de tocar en tu experiencia las quintas moradas. Estás hoy viviendo un momento de empezar el camino de oración y el Señor de repente te da un momento de oración mística, profunda y tal, y pasas a cuartas moradas, sin vivir en las cuartas estando en la primera. Esto es lo que se debe entender respecto a lo que Teresa nos dice. ¿Qué es lo importante aquí, hermanos? El conocimiento propio, porque tenemos un peligro. ¿Cuál es? Atribuirnos los gozos espirituales como algo personal. El conocimiento propio nos hace ver que todo es misericordia de Dios. Si el Señor nos quiere conducir a séptimas moradas, lo hará Él. Si el Señor nos quiere dejar en las primeras, lo hará Él. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos conozcamos nosotros, veremos qué capacidad tenemos de llegar a las segundas. No tenemos ninguna capacidad. Es Dios quien nos llama y nos lleva. Entonces, es necesario esto. El conocimiento y la humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, dice. Mas consideremos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores. Así, el alma en el propio conocimiento, créame, y vuelve algunas veces a considerar la grandeza y su majestad, la grandeza y majestad de Dios. Es decir, que esta parte es un trabajo de diario, es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Trabajar en el conocimiento propio, saber que no somos dignos, pero es Dios quien ha tenido la misericordia de generar en nosotros un centro en donde Él habita. Y lo más importante es que trabajemos en la humildad y en la virtud. Por eso terminará el número 8 diciendo, con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra, es decir, a nuestra humanidad. Es Dios quien nos lleva, es Dios quien nos dirige y es Dios quien nos invita a tener una experiencia espiritual de Él. Entonces, la pregunta sería, estamos ahora en primeras moradas, empezando este camino espiritual y ponernos a reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo este camino espiritual? ¿Cómo estoy reflexionando sobre lo que el Señor me quiere? Y cómo yo tengo, de alguna manera, obstáculos religiosos que me impiden conocer al Dios verdadero. No son preguntas fáciles, no son preguntas difíciles tampoco, pero son preguntas sinceras. Si tú puedes responder a estas preguntas sinceras, verás que poco a poco irás desatándote de muchas cosas que te impiden tener una experiencia profunda de espiritualidad y una experiencia profunda de lo que es Dios. En el próximo capítulo empezaremos con el número 9.